Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar un día más con ustedes en este su programa Tiempo de Confiar en Dios, esperando en el Señor que esta bendita palabra traiga una reflexión, traiga un cambio y traiga un estilo de vida basado en la palabra del Señor. ¿Sabe? En Jeremías, en el capítulo 18, en el versículo 1 al versículo 6, dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero. Ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice, a casa del alfarero, y aquí que trabajaba sobre su rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder de su mano. Y volvió, dice, y la hizo otra vez. Hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El versículo 5 dice: entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mis manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sabe, amados hermanos? Esta bendita palabra nos hace entender esa grandeza, esa sabiduría, esa majestuosidad del Dios que nosotros tenemos. A Jeremías le da una orden y le dice: ve a la casa del alfarero y ahí yo te voy a hablar, ahí yo te voy a decir, ahí yo te voy a revelar, ahí te haré entender mi secreto. Amado hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado? ¿Cuántas veces Dios nos ha revelado a nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha venido por diferentes medios, diferentes formas a hablarnos? Por medio de profeta, por medio de palabra, de su palabra bendita, por medio de sueños, de revelación. En fin, hermanos, de tantas formas que Dios nos ha hablado y nos ha dicho a nosotros determinada cosa, determinado llamado. Ahora, la gran pregunta en este momento, amados hermanos, es: ¿está usted haciendo lo que Dios le dijo? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado? Amados hermanos, esta bendita palabra nos enseña que Él dice que nosotros somos como ese barro divino. Él es el alfarero divino y Él está haciendo ese barro, esa forma, esa vasija, conforme al propósito de Dios. Conforme al propósito de Dios en nosotros. No va a ser, amados hermanos, el mismo proyecto, no va a ser la misma visión, no va a ser el mismo trabajo con otras personas como lo va a hacer conmigo. Amados hermanos, ni siquiera con mi esposa, ni siquiera con mi esposa que duerme conmigo, trabaja de la misma manera Dios. Él tiene su trato con ella y Él tiene su trato conmigo. A mí me moldea de una manera, a ella la moldea de otra. Pero el propósito original de Dios es hacernos a nosotros a la forma de Él, a la forma que Él va a usar. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña a través de este versículo que Él habla de la forma en que Él quiere y Él le dice: ve a la casa del alfarero. Nada le costaba a Dios decirle ahí lo que le iba a suceder, pero tuvo que mostrarle, tuvo que llevarlo a la casa del alfarero y mostrarle cómo se arruinaba o cómo se echaba a perder aquella vasija que hacía. Y Él dice: yo no puedo hacer, oh casa de Israel. Quítele, oh casa de Israel, y póngale, oh casa de Roberto, oh casa de Juan, oh casa de María, oh casa de Reina, oh casa de Marta. Póngale su nombre y dígale: estás trabajando en mí. Hoy puede entender usted, amado hermano, como lo he entendido yo, esas circunstancias que estamos viviendo, esas lágrimas, esos sufrimientos, esas angustias, esas situaciones difíciles que muchas veces nosotros preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, permitiste? ¿Dónde estabas tú cuando sucedió esto? Es porque Él está trabajando en nuestras vidas, enseñándonos, formándonos, haciendo, amados hermanos, esa vasija
que Dios va a utilizar para bendecir a otros. ¿Sabe, amados hermanos? Mientras se trata el barro, mientras se forma la vasija, ¿sabe qué hay para endurecer esa vasija? Fuego. Se trata a través de fuego. El lodo o el barro tiene que ser zarandeado para sacar la esencia, lo fino, porque no puede haber una piedra. ¿Por qué? Se raja, se quiebra, se daña, se echa a perder la vasija. Amados hermanos, es un proceso maravilloso para llegar a tener una vasija terminada, y ese proceso maravilloso lo está haciendo Dios en usted y en mí, para que nosotros seamos útiles ahí donde usted está, donde usted se congrega, para que usted se le sea útil al pastor, para que sea usted un instrumento de bendición en su trabajo, para que usted sea una bendición, para que nosotros seamos una bendición, hombres, sacerdotes, ministros de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Amados hermanos, las situaciones que hoy no entendemos y por las que hemos llorado, hemos angustiado o estamos orando, pidiendo, clamando misericordia, esas situaciones difíciles son la oportunidad que Dios nos está dando para conocer su grandeza, su amor, su fidelidad, y para que podamos entender hoy a través de esta bendita palabra que son circunstancias que se han levantado y que Dios ha permitido para que nosotros tomemos la forma que el divino alfarero quiere que nosotros tengamos. Amado hermano, amada familia, no, como decía Job, no desmeritemos el propósito de Dios en su vida. Si las situaciones que viven a través de su matrimonio, a través de sus hijos, las situaciones que viven en iglesia, las situaciones que viven en su trabajo, las situaciones que viven en un ámbito natural, secular, amados hermanos, nos ha hecho sentirnos por momentos frustrados, con ganas de abandonar el llamado, con ganas de apartarnos de la iglesia. Si de repente, hermanos, porque no nos saludaron o porque no nos tomaron en cuenta en algo, nosotros nos sentimos menospreciados, amados hermanos, estamos en las manos del divino alfarero. Así que no diremos despropósito a lo que Dios está haciendo en su vida y lo que Dios está haciendo en mi vida. Al contrario, tengamos la seguridad, tengamos la certeza de que Dios está trabajando en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos. Dios está trabajando en mi vida como la está trabajando en la suya. Amado hermano, amada familia, que esta palabra nos haga reflexionar y que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, para que el plan, el propósito, el proyecto de Dios se cumpla en nuestra vida. Amado hermano, muchas gracias, que el Señor les bendiga.